Pido ayuda económica, invito a las familias cristianas, a los sacerdotes, a que nos manden vocaciones. Hoy les he preparado 3 puntos. Uno muy triste, la situación de la Iglesia. El Santo Padre ha nombrado predicador de la Casa Pontificia al Padre Pasolini, que se ha distinguido por defender una interpretación de la Biblia que va de acuerdo a la homosexualidad. Según él, pues, en la Sagrada Escritura no hay nada contra la homosexualidad. Es el mismo gesto que hizo Francisco I con el comentario de San Jerónimo a la Sagrada Escritura en su 3ª edición. La primera edición fue un comentario en un solo volumen a la Biblia. Yo lo utilicé un poco. Me di cuenta que era bastante progresista y no muy científico. Hubo una segunda edición, esa ya no la utilicé para nada. Esta 3ª edición, el Papa, o sea, Francisco I, le hizo el prólogo, pero es en favor de la homosexualidad. Interpreta la Biblia toda, justificando ese pecado, aplaudiendo ese pecado. Ahora, este segundo golpe, bueno, no segundo, otro golpe más, para que no se considere pecado ese tipo de fornicación. No es pecado, no es pecado. Y eso, pues a mí me causa mucha tristeza, mucha tristeza. Y les digo a todos, los verdaderos católicos, los que verdaderamente creen en Jesucristo nuestro Señor, en su doctrina, no podemos estar contentos, debemos estar tristes, óiganlo bien, con la situación de la Iglesia. Segundo punto, el viernes, hoy es viernes, ¿verdad? Es día de penitencia. La Iglesia siempre, y siguiendo la costumbre del Antiguo Testamento, si ustedes ven en los costumbreros judíos, hay muchos libros que explican las costumbres, el por qué hacen los judíos semejante cosa aquí, semejante cosa allá. Y van a ver que la tarde del viernes para ellos ya es sábado, son las vísperas pertenecen al día siguiente. Uno de los platillos más apetecidos por ellos es el gefilte Fisch, en lengua alemana, el famoso Jiddisch, que significa judío, Jüdisch. Es el platillo favorito. Pescado relleno, gefilte Fisch. Fill en inglés y en alemán significa llenar, ¿no? Fish, pescado. Y los cristianos, por amor a nuestro Señor Jesucristo, nos mortificamos los viernes, hacemos penitencia, porque murió en viernes nuestro Señor Jesucristo y no comemos carne. Ahí, permítame, se ve quién es católico y quién no es católico. No comamos carne los viernes.
Volvamos a nuestra santa religión, a las costumbres que nos enseñaron nuestros padres. Yo recuerdo a mi mamá, hacía proezas para que el viernes no comiéramos carne. Hacía platillos riquísimos, pero sin carne. Volvamos a eso, mis hermanos. Que sea una marca de distinción. Esta familia es católica. ¿Por qué? Porque no come carne los viernes. Ese restaurante es católico porque no sirve carne los viernes. Es una mortificación, claro que sí. Yo mismo siento ganas de comer carne los viernes. Y como que el demonio se pone a trabajar duro, a meternos en la imaginación. La carne. Hagamos ese esfuerzo. Y permítame pues terminar con el tercer puntito que va dirigido a los seminaristas. La vida sacerdotal debe ser de penitencia. El color negro de la sotana nos habla que hemos dejado el mundo, la tonsura, el no cultivar el cabello. El día de hoy sacerdotes van a salones de belleza a que les hagan permanentes, a que les hagan peinados, contra la costumbre de la iglesia, que el sacerdote debe traer la tonsura. ¿Qué es la tonsura? Un hoyo acá arriba en los cabellos. Y a mí el obispo que me dio la tonsura fue cruel. Bueno, éramos cerca de 100 muchachos, ¿no? Se llenó un canastote de cabello, agarraba las tijeras arriba, tas, y este lado acá, y este lado acá, y adelante el copete para abajo, y atrás todavía, ¿no? Salíamos todos despelucados. Después venía un barbero allá en Roma, que tenía un señor gordito, muy contento, italiano. Y ya él nos acomodaba, nos hacía bien la tonsura. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Vida de sacrificio, de renuncia. Nosotros no debemos ser víctimas de la televisión, del celular, de las salidas, del mundo. No. Somos de Dios. Y nuestra vida de penitencia, aquí permítame que sea descarado, es el estudio. Así. ¿Qué hace el sacerdote, digamos, normal el día de hoy? La Santa Misa y ya. Alguna actividad, alguna junta y ya. Cuando que debería ser, como dice San Pablo a Timoteo en la primera epístola de hoy, celebramos a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, maestro de Santo Tomás de Aquino, un gran científico en las ciencias naturales, de Aristóteles. ¿Qué dice San Pablo? Es su testamento, la última carta pastoral a Timoteo. Argue obsecra increpa in omni patientia et doctrina. Eriten in tempus cum sanam doctrina non sustinebunt, sed quacerbabunt sibi magistros, prurientes auribus et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Yo me la aprendí de memoria cuando tenía 12 años y la andaba repitiendo por todos lados. Jugábamos básquetbol y yo, argue obsecra increpa, y tiraba la pelota, ¿no? Y no, ni paciencia, doctrina. Me la quise aprender. Y las monjitas también, ¿verdad? Se las puse de tarea. Porque aquí resume el momento que estamos viviendo en la iglesia.
Y entonces dice, tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum imple. Yo no lo canto como el subdiácono, que bien lo cantaste, ¿verdad? Este pedacito de la Biblia, aprendámoslo de memoria nosotros, los consagrados a Dios, también las monjitas. Es lo que debemos hacer. In omni paciencia, et doctrina. La doctrina. Doctrina viene de enseñanza. Eso es la doctrina. ¿Y cómo se llama la enseñanza de Jesucristo? Doctrina cristiana. El catecismo es lo que enseñó Jesucristo. Yo les pido a las familias siempre, recen diario el Santo Rosario y después lean los catecismos. Aquí les añado, vean algún video mío, que mis videos tratan de ser siempre sustanciosos y doctrinales, pesados, y que tengan un valor universal. No estoy predicando ahorita de San Alberto Magno, tomo ocasión de allí, pero ¿qué les estoy diciendo? Que la iglesia se ha llenado de homosexualismo, desde la cabeza hasta los pies, y que debemos estar tristes y no conformes y no de acuerdo, porque es aprobar el pecado. ¿Qué más les dije? Que el viernes es día de penitencia, que no debemos comer carne, y por último, que la vida del sacerdote ejerce la penitencia en el estudio. El sacerdote debe ser hombre de biblioteca, hombre de libros, hombre de lectura, para alimentar de allí la predicación al pueblo fiel. Es penitencia dejar actividades inútiles. Sí. Recordemos de nuevo a San Felipe Neri, que decía esa frase: quid hoc ad eternitatem. Se preguntaba, ¿esto que estoy haciendo me sirve para la vida eterna o no me sirve? El estudio sí te sirve, porque vas a estudiar la doctrina sagrada, la Sagrada Escritura, los santos padres, los escritos de los doctores de la Iglesia, los manuales escolásticos, donde viene la doctrina de Cristo. Ahora, si lo haces en las lenguas originales, hoy les doy la conclusión, hoy y mañana en la mañana. Vamos a ver copto saídico y árabe. Una introducción, pues, ¿qué tanto se puede hacer en 2 días, verdad? Pero que les abra horizontes. A eso vinieron de lejos, A eso vinieron. A que un servidor les abra horizontes. A que un servidor, con las monjitas que fueron sus maestras, les dé la llave para abrir una puerta que los va a llevar a alturas inimaginables, para defensa de la Iglesia, para defensa de la sana doctrina, contra todas las herejías. Si ustedes aprovechan esa llavecita. Porque puede ser que digas, no, ¿para qué abro esa puerta? Y entonces viene el problema que hubo en la Iglesia. ¿Por qué fue aceptado el Concilio Ecuménico Vaticano II con tanto gusto? Pregúntense todos, ¿por qué? Porque sí se necesitaba una renovación.
mi primer obispo, Monseñor Alfredo Galindo Mendoza, cuando nos daba clase de geografía en 1959, y yo tenía 12 años, no había maestros en el seminario y el señor obispo venía a darnos clase. El vicario general nos daba clase y nomás había 2 padres en el seminario y estaban encargados de una iglesia parroquial, la catedral de aquel tiempo, ¿verdad? Él nos decía: yo estuve en España durante la Primera Guerra Mundial, no pudo regresar a México porque había guerra. Y entonces estuvo con padres españoles y nos decía a los alumnos, eran padres que nomás decían una misa y ya. Y todo el día se la pasaban, óiganlo bien, 1915, jugando baraja, esperando la hora de la comida, y luego la siesta, y luego baraja, jugar baraja, esperando la hora de la cena. Y nos dijo él que la gente les decía, y vayan a buscarlo en un diccionario, lo van a encontrar, padres de misa y olla, la olla de la comida. Ojalá fueran de misa y olla como el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que él nada más comía papas cocidas. Tenía una olla con papas cocidas y de ahí comía. Pero todo el día se la pasaba en la iglesia, esperando que vinieran a confesarse. Y Dios lo premió. Después eran peregrinaciones que venían a verlo. Yo los invito a todos a no perder ni un minuto de tiempo en su vida, en toda su vida, para que sean santos y sabios sacerdotes. Y dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que 10 paganos vendrán en el Antiguo Testamento con un judío creyente y lo jalarán 10, pidiéndoles ¿qué? Pidiéndole la fe, la verdadera fe. Y así yo les profetizo, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y qué, vendedor de higos, como quieran llamarle, ¿no? El Señor me llamó, por ahí dice. Yo siento que Dios me llamó, como a ustedes los llamó, ¿verdad? Y yo les profetizo que los van a buscar desde los últimos rincones de la tierra y les van a decir, enséñanos la doctrina sana, enséñanos la doctrina de Cristo. Y ay de ustedes cuando llegue ese momento que no estén preparados, que no estén llenos, diríamos en un lenguaje de cocina, rellenos. ¿De qué? De la doctrina de Cristo. Que la chorríen por todos lados, que se les derrame por doquier. Estemos llenos, repletos, a reventar de la doctrina de Cristo. Y entonces los llamarán de todas partes. Enséñanos el camino al cielo. Enséñanos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos la doctrina de la salvación, la sana doctrina que en este momento no la sufren, no la aguantan en la Santa Madre Iglesia. Por lo cual debemos vivir en cierta tristeza. No que no tengamos entusiasmo, alegría, pero sí que nos duelan las almas que se pierden, que están en la oscuridad
y sombra de muerte. Y nos ha llamado, dice el Evangelio, vosotros sois la luz del mundo y no se esconde debajo de una caja. El selemín es una caja donde se medía el trigo al ras, ¿verdad? No, sobre el candelero, ahí es tu lugar para que alumbres a muchos. Y eso se consigue con el sacrificio de la oración, claro está, primer lugar, de los santos sacramentos, pero también del estudio. Nunca cierres el libro, ¿verdad que se los digo ahí en la clase? No cierres el libro, siempre abierto, dice San Jerónimo, que te duermas así, en la noche, cansado, rendido. El que se llena de la sana doctrina, se llena de Jesucristo. Y es el estudio de las cosas de Dios. Repito, Sagrada Escritura, en las lenguas originales, ¡sí se puede! Claro que sí se puede. Los padres de la Iglesia en las lenguas originales, que son santos, que son los vehículos de la tradición verdadera. No se puede ser tradicional si no conoces los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, que unen la santidad, la virtud, la piedad, con la profundidad del conocimiento, con la sabiduría. Un ejemplo es Santo Tomás de Aquino, su maestro, San Alberto Magno. Y también la doctrina unánime de los autores aprobados por la Iglesia. Y ahí entran los manuales escolásticos de filosofía y de teología y de las demás materias auxiliares. ¿Qué se requiere? Tiempo. ¿De dónde van a sacar ustedes tiempo? De la rapidez, del orden, de la limpieza. Una persona que dice que quiere estudiar, pero que nunca va a llegar a nada, es la que cuando comienza el estudio anda buscando su libro, su pluma, su cuaderno. ¿Quién tomó mi libro? ¿Dónde dejaron mi pluma? ¿Quién me robó mi cuaderno? Y así se pasa la mitad del tiempo. Y ya que comienza a estudiar, le da sed, voy a tomar agua. Tiene ganas de ir al baño, voy al baño. Y luego encuentra todas las distracciones, total que suena la campana y no estudió nada. Así pasa, Y aunque seas una potencia intelectual, si no tienes orden, no tienes disciplina, no tienes puntualidad, no corres, nunca pasarás de una medianía, de una mediocridad. Yo he hablado muy fuertemente y pues no me arrepiento. Los grandes seminarios, las grandes universidades católicas se arruinaron. Y en lugar de ser focos de ciencia, de sabiduría cristiana, de doctrina de Cristo, son centros productores de mediocridad, de medianías, de tibios. Y dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y por eso tenemos estos nombramientos de hombres
herejes, de hombres pervertidos, que los suben al candelabro, pero que no dan luz, sino humo negro de Satanás, decía Pablo VI. Seamos luz, seamos sal. La sal preserva de la corrupción y en caso de necesidad, si tienes una herida, óiganlo bien, y no tienes ningún remedio, ni limón siquiera, échale sal. Échale sal y la sal desinfecta. Te va a picar, pero desinfecta. Seamos eso en el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú brinca, hijo.